Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien. Bueno, vamos a seguir aprendiendo de psicología cognitiva, ¿sí? Esta ya es nuestra última clase de la unidad, ¿no es cierto? Hoy nos toca el tema motivación. Pero antes de ir a ese tema, antes de ir a ese tema, no sé por qué lo dije dos veces, sepan entenderme. Muchas clases virtuales eh, esta es la clase virtual número 42 que grabo, así que si llegan a ese punto, les va a pasar esto, ya no van a saber ni cómo se llaman. Pero bueno, no importa. Lo que importa no es que sepa cómo me llamo, ¿no? Lo que importa es que pueda explicar bien este tema. Así que, allí vamos. Ahí va. Bueno, les estaba diciendo... ¡Au! Me contracturo, una cosa. Que antes de ir al tema motivación, quería volver un momentito sobre la teoría de la interferencia. Entonces, nosotros la vez pasada vimos que la psicología cognitiva tiene dos teorías diferentes sobre por qué olvidamos, creo que ahí está mejor, sobre por qué olvidamos cosas, ¿no? Entonces teníamos la teoría del desvanecimiento de la huella y la teoría de la interferencia, ¿verdad? Ok. Bueno, dentro de la teoría de la interferencia vimos que existe una interferencia retroactiva y una interferencia proactiva. Ok, eso se los expliqué con este dibujito. Y les dije, ¿hay interferencia retroactiva cuando? Aprendizajes del presente, ¿no? Dificultan o impiden recordar aprendizajes que yo había hecho en el pasado. Y hay interferencia proactiva cuando cosas que aprendo en el presente impiden o dificultan impiden o dificultan aprendizajes que vienen más adelante, aprendizajes futuros, ¿no? Entonces la interferencia retroactiva es una interferencia que va para atrás, la retroactiva va para atrás y la interferencia proactiva va para adelante. Ok, bueno, yo lo que les quería decir es que la interferencia puede ser no solamente que un aprendizaje interfiere con otro, significa no solo que te hace olvidar otro aprendizaje, sino que también puede significar, atención a esto, que distorsione otro aprendizaje. Entonces ahí la interferencia retroactiva podría consistir no solamente, o sea, una posibilidad es que, un ejemplo sería que un recuerdo, algo que aprendo acá, me hace olvidar algo que aprendí antes. Pero otra posibilidad es que algo que aprendo acá distorsione algo que yo tenía aprendido antes. ¿Sí? Entonces, en el caso de los idiomas sería, por ejemplo, que un aprendizaje de un idioma actual distorsione mi aprendizaje del otro idioma. Y en el otro idioma empiezo a meter palabras medio raras que no son de ese idioma, son del idioma que estoy aprendiendo ahora, ¿no? Entonces la interferencia puede significar no solamente hacerte olvidar algo, sino distorsionar algo, ¿sí? En este caso algo que ya tenías aprendido, y en este caso algo que vas a aprender en el futuro. Interferencia proactiva. Entonces en este caso sería que cosas que aprendes en el presente pueden no solamente hacerte olvidar o impedirte aprender cosas futuras, sino también distorsionar el aprendizaje de cosas futuras, ¿no? Y también puede pasar con los idiomas. Cuando estás aprendiendo un nuevo idioma y querés que lo que aprendes encaje en los esquemas y los tiempos verbales y todo de un idioma que vos ya sabés. Y no es así. No es así. ¿Verdad? Bien. Bueno, eso es lo que quería aclarar. Aclarado eso, vamos con nuestro tema de hoy, ¿sí? Acá me queda la regla de tres simples que había hecho la vez pasada. Bueno, abajo de eso vamos a anotar el tema de la clase de hoy. Motivación. Bueno, ustedes van a ver que Pozo arranca haciendo como una mención sobre el origen de la palabra, ¿no? Entonces motivación viene de mover, ¿no? Viene de una palabra en latín que significa mover. Entonces estar motivado quiere decir estar movido hacia, estar en movimiento hacia, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre la motivación es que en líneas generales el ser humano tiene una tendencia mayor a quedarse como está, ¿no? A no buscar cosas nuevas ni aprender cosas nuevas, sino quedarse como está. Entonces, ¿qué es estar motivado? Es tener una fuerza
que te hace salir de ese estado actual en el que estás, ¿no? Entonces, digamos, para todos ustedes sería más fácil no estar prestando atención a este video, no haberse anotado en el profesorado, pero estar motivados. Algo los mueve a. Desde el mismo día en que fueron a anotarse, era más fácil quedarse en sus casas. Y sin embargo, se tomaron el colectivo, juntaron la documentación, se hicieron los estudios correspondientes y fueron a anotarse, ¿no? Y así con cada cosa que hacen en la carrera y con muchas cosas que hacen en la vida. Entonces siempre la tendencia a no hacer nada es mayor en el ser humano. Entonces, para hacer algo, tiene que haber ese algo te tiene que llamar de una manera poderosa, tan poderosa que te haga superar esta tendencia, la tendencia a no hacer nada. Entonces, en ese caso estás motivado o motivada, ¿sí? Estar motivado es haber encontrado en algo una atracción más fuerte que la tendencia a no hacer nada. Entonces ustedes encontraron en el título de profesor de educación física una atracción mayor al atractivo de quedarse en sus casas. Entonces, como les atrae más el título, ahora están haciendo esto, pudiendo no hacerlo. Bueno, ahí está, listo, esto es lo que quería comentar para arrancar. Ahora bien, hay diferentes maneras de clasificar la motivación. Nosotros acá vamos a ver, vamos a empezar con lo siguiente, a ver. Vamos a sacar las flechas de acá. Saco 2 flechas de ahí, ¿sí? Lo ideal hubiera sido en realidad poner motivación a la izquierda y de ahí sacar las flechitas, pero bueno. Está. Vamos a empezar hablando de que hay 2 tipos de motivación. En realidad son 3. Por eso dejé igual en el medio para una flecha más. O sea, yo les spoileo que en verdad son 3. Pero bueno, no digan nada. Ok. Empecemos hablando de la motivación extrínseca. Motivación extrínseca. Un comentario antes de seguir. Pozo, o sea, el autor con el que estamos trabajando, ahora esto que digo está en el capítulo 7 del libro. Pozo, para ejemplificar todo lo que dice, se enfoca más que nada a lo escolar, ¿no? Y a la motivación para aprender. Uno podría decir motivación para entrenar, por ejemplo, ¿no? Motivación para buscar pareja, motivación para buscar trabajo. Son todos diferentes tipos de motivación. Pero son todos casos de motivación, todo eso es motivación también. Entonces, ¿por qué quiero decir? ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de los ejemplos que voy a dar, no todos, pero muchos, tienen que ver con el ámbito escolar porque, bueno, el propio autor lo orienta el tema más que nada para el ámbito escolar, pero es más amplio, ¿no? Entonces, la motivación que más le interesa al autor es la motivación para aprender, Entonces, vamos a ejemplificar. ¿Qué es la motivación extrínseca? ¿Sí? ¿Qué es la motivación extrínseca? Desde el punto de vista de la motivación para aprender. Entonces, a ver, óiganme, préstenme atención, mírenme a los ojos. Una persona está extrínsecamente motivada para aprender cuando busca aprender porque aprender le permite obtener determinada cosa. Entonces, por ejemplo, un chico que está yendo a la secundaria y que tiene que levantar una materia y que se pone a estudiar matemáticas porque los padres le dijeron que si levanta la nota de matemáticas le regalan un juego nuevo para la computadora. Entonces, ¿está motivado para aprender matemáticas? Sí. ¿Qué tipo de motivación tiene? Extrínseca. ¿Por qué? Porque está motivado para aprender matemáticas no por el propio deseo de aprender matemáticas, ni por el propio disfrute de aprender matemáticas, sino porque aprender matemáticas le va a permitir obtener ese nuevo videojuego para la computadora. ¿No es cierto? Bien.
si, si yo hiciera un trabajo, por ejemplo, que no me gusta, no es mi caso porque mi trabajo me gusta muchísimo, pero si yo hiciera un trabajo que a mí no me gusta y lo hago solamente por el sueldo, ¿estoy motivado para trabajar? Estoy motivado, pero es una motivación extrínseca, ¿no? Entonces, ven, bueno, ya justamente metí un ejemplo que no es del aprendizaje, que no es de la vida escolar, pero bueno, sirve también, sirve también. Entonces, esa es una motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque estoy motivado para lo que hago, pero no por el propio deseo de hacerlo, sino porque hacerlo me va a permitir obtener algo a cambio, ¿no? Entonces, como pueden ver, la motivación extrínseca tiene que ver más que nada con, eh, con estar motivado para hacer algo, porque hacer eso me va a permitir a mí obtener algo. Eso que voy a obtener puede ser una de dos cosas. Ganar un premio, que es el caso del chico al que le van a dar un juego para computadora, o el caso del sueldo, ¿no? Ganar un premio, o evitar un castigo. Porque ¿qué pasa si ese chico, en vez de decirle, si levantás matemática, te compramos un videojuego? ¿Qué pasa si en vez de decirle eso le dicen, mira, si no levantás matemática, te prohibimos usar la computadora por un mes? Bueno, ¿va a estar motivado para aprender matemáticas? Sí, y sigue siendo motivación extrínseca. Entonces, hay motivación extrínseca cuando la persona está motivada para hacer lo que hace, no por el propio deseo de hacerlo, ni por el propio disfrute de hacerlo, sino porque hacerlo le permite obtener algo. Y eso que obtiene es, o bien, ganar un premio o evitar un castigo. ¿No es cierto? Bien. Ok. Entonces, la motivación extrínseca, ¿existe? Sí, claro que existe. Lo vemos, todos los días vemos motivación extrínseca en la vida. ¿Sirve la motivación extrínseca? ¿Funciona? Quiero decir, ¿funciona? Vamos a decir la verdad, funcionar funciona. ¿Sí? Bien. Ahora, la motivación extrínseca, señala Pozo, tiene dos inconvenientes importantes. Uno, para que la persona se mantenga motivada, hay que mantener los premios y o castigos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vamos al chico, al que por ejemplo, le dijeron que si no levantaba matemáticas se quedaba un mes sin computadora, ¿no es cierto? Y estudia y levanta matemática, pero también tiene, pero no sé, al trimestre siguiente tiene que levantar otra, historia. Y no le dicen que va a tener ese castigo si no la levanta. Ni tampoco le prometen ningún premio. No le dicen nada. ¿Va a estar motivado para levantar historia? No. Entonces ven que acá ya hay un problema de la motivación extrínseca. Y es que para que se mantenga, se tienen que mantener los premios y los castigos. Ese es un problema. Y otro problema es encontrar qué premios y qué castigos funcionan para cada persona. Porque premios que funcionan para motivar a una persona no funcionan para motivar a otra. Y castigos que funcionan para mantener a una persona motivada no sirven para mantener a otra persona motivada, ¿no? Entonces, estos son los dos inconvenientes principales de la motivación extrínseca. Que se mantienen solamente en tanto y en cuanto se mantienen los premios y castigos, uno, eso por un lado. Por otro lado, que lo que dije recién, que los premios y castigos que funcionan son individuales de cada persona, particulares de cada persona. Entonces, los que funcionan con una persona pueden no funcionar con otra. ¿No es cierto? Bien. Ahora, vamos a hablar de una motivación más linda. Más linda, pero que no siempre se consigue. ¿Cuál? La motivación intrínseca. Intrínseca. Bien. ¿Cuándo hablamos de motivación intrínseca? Hablamos de motivación intrínseca cuando la persona hace lo que hace, o en el caso de aprender, aprende lo que está aprendiendo por el propio deseo de aprenderlo. ¿No? O en el caso de que no sea aprender, supónganse, que puede ser, si a vos te gusta salir a correr, bueno, ¿por qué corres? Podría ser por muchas razones, pero digo, ¿no podría ser acaso que salís a correr porque disfrutás de correr?
¿sí? En ese caso es motivación intrínseca, ¿no? Lo digo, insisto, lo digo para plantear ejemplos que salgan un poquito de lo escolar y del aprendizaje, ¿no? Para no quedarnos tan encerrados en eso. Entonces, hay motivación intrínseca cuando la persona está haciendo lo que está haciendo porque lo desea, porque lo desea, porque lo disfruta, lo desea, ¿no? No necesariamente porque eso le permite obtener algo. Podría no obtener nada a cambio y sin embargo lo haría. Sin embargo lo haría, ¿no? Si es entrenar, entrenar. Si es, qué sé yo, aprender, ¿no? Porque desea aprender, qué sé yo, no sé. Como el ejemplo que yo les daba de japonés. ¿Por qué aprendía japonés? Porque deseaba aprender japonés. Entonces aprendía por el solo hecho de aprender, no porque aprender me iba a permitir obtener algo a cambio, ¿no? Entonces digo, hay ejemplos que tienen que ver con el aprendizaje y otros que se salen de lo que es el aprendizaje, como puede ser, les repito, el entrenamiento, ¿no? O el deporte, un montón de cosas más. Bien, entonces tenemos motivación extrínseca, tenemos motivación intrínseca y, por ejemplo, si vamos a hablar de mi trabajo, yo le dije que mi trabajo lo disfruto muchísimo y es verdad que lo disfruto mucho. ¿Lo hago solamente porque lo disfruto? No, lo hago también porque cobro por este trabajo. Entonces, estoy motivado por los dos lados. Motivado porque este trabajo me permite ganar un sueldo y motivado porque disfruto este trabajo. Porque ese trabajo que lo prefiero a millones de otros trabajos, que si me los ofreces te diría, no, me quedo con este porque este trabajo me gusta mucho. Entonces hay los dos tipos de motivación. Los dos tipos, motivación intrínseca y motivación extrínseca. ¿Cómo se llama eso? Obviamente, ¿qué nombre puede tener? Motivación mixta. Mixta. Por ejemplo, qué sé yo. Si este chico al que le va mal la matemática, si no le gusta, le va mal en historia y no le gusta, supóngase que a este chico le gusta inglés, porque le gusta aprender inglés. Ok, estudia para sus exámenes de inglés de la secundaria. Tiene una motivación mixta. Estudia porque necesita aprobar, para que no lo castiguen, para que qué sé yo, y aparte estudia porque le gusta inglés, disfruta de hacerlo. Lo desea por sí mismo. Y lo haría aun cuando no obtuviese nada a cambio. Entonces eso es motivación mixta, ¿no? O si vamos a un deportista, la mayoría de los deportistas profesionales aman lo que hacen, pero a su vez se someten a determinadas presiones a las que no se someterían si no fuera porque viven de eso. Entonces en los deportistas profesionales, por ejemplo, solemos encontrar una motivación mixta. No sé, qué sé yo, un jugador de tenis, qué sé yo, Federer, seguramente, o Del Potro, no sé, seguramente Del Potro, así no va a ganar lo que gana, ni tuviese las medallas que tiene, jugaría al tenis igual, pero a su vez mantiene un nivel en el tenis y se autoexige en el tenis de una manera tal que quizá no se autoexigiría si, no sé, habría que preguntar Del Potro, pero digamos, ¿por qué hace lo que hace? Lo hace porque lo desea, lo disfruta, pero además porque hacerlo le permite un montón de cosas, ¿no? Tales como ganar plata con eso. ¿Cómo lo hago yo con mi trabajo? ¿No es cierto? Bien. Bueno, entonces, ahí ya tenemos una primera manera de clasificar la motivación. Muy sencilla, ¿no? Motivación intrínseca, extrínseca y mixta. Muy bien. Ok. Bueno, si esto está, vamos a nivel 2, ¿sí? Aumenten su ki, así pasamos a una manera más sofisticada de analizar la motivación. A ver. Bueno, si eso es, o sea, hago punto y aparte, ¿sí? Lo que viene ahora no voy a tratar de engancharlo directamente con eso, porque es medio como un volver a empezar. Es otra manera completamente diferente de estudiar la motivación, que para mí es más interesante. O sea, que para mí lo que viene ahora es más interesante. Y más complejo y más sofisticado que lo que acabamos de ver. Así que, punto aparte. Hagan de cuenta que empieza una nueva clase.
Bien, acá estamos de vuelta. A ver. Supónganse que yo me presento a rendir un parcial, ¿no? En la carrera que estoy haciendo, filosofía. Supónganse que me presento a rendir un parcial. Y me va mal. Ok. Aparte de que me voy a ir a mi casa llorando, en el camino de vuelta a mi casa, ¿qué me va a pasar? Me voy a preguntar, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me fue mal? Entonces vos tenés un hecho ahí, ¿no? Un hecho, que es que fracasé en algo. En este caso en aprobar un parcial. Bueno, en realidad si aprobas un parcial no te enteras en el momento. Bueno, pónganle un final. Entonces voy a dar un final y supónganse que me va mal en el final. Me voy a mi casa lamentando que me fue mal y en el viaje en tren me pongo a pensar, ¿por qué me fue mal? ¿No? Entonces empiezo a hacer una lectura de ese fracaso que tuve. Entonces pienso, y la verdad es que me fue mal porque yo no me hice mis propios cuadros, ¿no? Vieron que uno cuando estudia no puede estudiar directamente el texto o uno puede hacer sus propios cuadros, mapas conceptuales y demás, que ayuda un montón. Entonces imaginen que yo me voy a mi casa pensando, claro, pero con tal materia a mí me había ido bien y yo me había hecho cuadros y mapas conceptuales y con tal otra también y me había hecho mapas conceptuales y etcétera, y así con muchas otras materias. Y en esta materia, no, en esta no me hice ningún mapa conceptual. Bueno, y me fue como, y no me fue bien. Entonces ven que acá yo estoy haciendo una lectura de por qué fracasé, ¿no? El punto es el siguiente: como el tema que estamos trabajando es motivación, lo que nos va a importar acá es ver qué factores inciden en la motivación que yo pueda tener para volver a preparar ese final en el futuro, ¿no? Esto es lo importante acá. Lo importante en realidad no es tanto si tuve éxito o fracasé, más vale que a nadie le gusta fracasar, ¿no? Pero lo importante no es tanto eso, sino cuáles son los factores que van a determinar que yo en el futuro esté motivado para encarar nuevamente eso, u otras cosas nuevas. Esto es lo clave acá, esto es lo clave. Entonces, fíjense que en el ejemplo que les di, yo les contaba que me vuelvo a mi casa en tren pensando, ¿por qué será que me fue mal? Y empiezo ¿a qué? A analizar cuáles son los factores que determinaron mi fracaso. Bueno, eso, la lectura que yo hago de mi propio fracaso, el análisis de los factores a los que atribuyo mi fracaso, es lo que más determina mi motivación en el futuro. Pero atención, porque esto cuenta no solo para los casos en los que uno haya fracasado, sino también para los casos en los que uno haya tenido éxito. ¿Por qué? Porque imagínense que a mí me fue bien. Y yo me vuelvo a mi casa pensando, ¿por qué me fue bien? Y me vuelvo a mi casa pensando, me fue bien porque tuve suerte y le caí bien al profesor. Ahí estoy haciendo una determinada lectura también. Particularmente esta lectura que hice va a afectar negativamente mi motivación. Digo, fíjense, yo les mostré. Frente a una misma situación, que es dar un final, les mostré un cuadro de situación donde el resultado fue el fracaso y otro cuadro de situación donde el resultado fue el éxito. Pero lo que determina mi motivación futura para preparar ese examen de vuelta y preparar otros exámenes no es tanto si yo tuve fracaso o tuve éxito, sino la lectura que yo hago de los factores que determinaron mi fracaso y la lectura que yo hago de los factores que determinaron mi éxito. Sea que haya fracasado o sea que haya tenido éxito. Pero esa lectura que uno hace es lo que determina la motivación futura. No el hecho en sí de haber tenido éxito o haber fracasado, sino la lectura que uno hace de eso. Entonces, si yo fracasé, pero en mi lectura, atribuyo mi fracaso a no haberme tomado el trabajo de hacer mapas conceptuales
como sí lo hice para las otras materias en las cuales me fue bien, entonces yo a futuro voy a estar motivado para volver a dar ese final. Sí, claro que sí. Porque pienso que tengo en mis manos la clave para que me vaya bien en el futuro. Y esa clave está en hacerme mapas conceptuales. Entonces la motivación va a estar. Ahora, si yo tuve éxito y al analizar cuáles son, al hacer una lectura de ese éxito, al analizar cuáles son los factores que determinaron ese éxito, yo pienso que mi éxito se debió a un golpe de suerte, a que le caí bien al profesor y estaba de buen humor el profesor. Entonces, a futuro no voy a estar correctamente motivado. ¿Por qué? Porque voy a pensar que mi éxito futuro o mi fracaso futuro dependen del azar, dependen del humor que tenga el profesor ese día. Entonces, eso afecta negativamente mi motivación. ¿Por qué planteo estos dos casos? Para sacarnos de la cabeza esa idea tan común y tan difundida de que fracasar te desmotiva para el futuro y que tener éxito te motiva para el futuro. Puede pasar, no digo que no pase, pero no es lo determinante, no es lo determinante. Entonces, lo determinante no es en sí haber fracasado o haber tenido éxito, sino la lectura que uno hace de ese fracaso y la lectura que uno hace de ese éxito. Atención a esto. ¿Ok? Bien. Y siempre que hablamos de este tema, a mí me gusta hacer la aclaración de que a la palabra éxito, a la palabra fracaso, hay que restituirle su estatuto, hay que restituirle su valor, su prestigio, y no hay que tenerle miedo a esa palabra. Vivimos en una época en la cual es como que la palabra fracaso hay que evitarla, no hay ni que decirla, ¿no? Y en vez de usar la palabra fracaso usamos un montón de eufemismos y palabras como para disfrazar esa palabra que nos parece como tan fea y tan nefasta. Bueno, yo soy partidario de que la palabra fracaso no hay que tenerle miedo, porque el fracaso nos puede hacer crecer mucho, nos puede enseñar un montón. Así que esto no significa que vas a señalar a una persona o alumno o alumna y decirle fracasaste. Acá yo les hablo, yo nieto a ustedes como personas, ¿no? Restituyan la palabra fracaso en su vida, porque van a ver cuánto les enseña. Bien, ahora, volvemos al tema de lo que yo les estaba diciendo recién. Encaro algo. Ese algo que encaro puede ser dar un final, puede ser aprender a tocar el violonchelo, puede ser tratar de conseguir pareja, puede ser tratar de conseguir trabajo, puede ser aprender alemán. O sea, encaro lo que sea, lo que sea. Bien. Después de intentarlo, se va a producir un resultado. Entonces, encaro algo. ¿Sí? Después de intentarlo, se va a producir un resultado. Y ese resultado básicamente hay dos tipos de resultados. ¿Cuáles pueden ser? Éxito. Fracaso. ¿Ok? Bien. Ahora entonces, ¿qué es lo clave? Lo clave no es esto. Lo clave no es ni esto ni esto, sino que lo clave es lo que viene después. Entonces, ¿a qué factores atribuyo mi éxito? O bien, ¿a qué factores atribuyo mi fracaso? ¿Ok? Entonces, ¿lo determinante qué es? Lo determinante para mi motivación futura no es haber tenido éxito o haber fracasado, sino cómo conteste yo esta pregunta y cómo conteste esta pregunta. Cómo conteste esta pregunta en el caso de haber tenido éxito y cómo conteste esta pregunta en el caso de haber fracasado. Porque hay diferentes maneras de contestar esta pregunta y hay diferentes maneras de contestar esta pregunta. Lo determinante es cómo me conteste a mí mismo esa pregunta. Bien. Ok. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de pensar que me fue bien en el examen porque el profesor estaba ese día de buen humor y tenía ganas de aprobar gente, porque sí. Ok, entonces,
Vamos a ese ejemplo, voy a anotar en relación con ese ejemplo. El humor... Perdón, se había cortado. El humor del profesor, les decía yo. El humor del profesor es un factor interno o externo. ¿Interno a mí o externo a mí? El humor del profesor es un factor externo. Empecemos por ahí. Es un factor externo. ¿Controlable o incontrolable? ¿Yo tengo control sobre el humor del profesor? ¿El estado de humor del profesor o no? No, no tengo control. Entonces es un factor externo. Incontrolable. Y además, es un factor que permanece siempre igual o que puede variar. Es un factor que puede variar. Entonces es un factor inestable. Entonces, ahí va. El estado de humor del profesor es un factor externo, incontrolable, inestable. Bien. Y si a mí me fue mal, vamos al otro caso, ¿no? Porque tenemos un caso de éxito y un caso de fracaso. Mismo examen, pero fracasé. Bien. ¿Por qué fracasé? Fracasé porque no me hice mapas conceptuales. Ok. No haberme hecho mapas conceptuales es un factor interno o externo. Interno, porque en realidad está en mí. Está en mí. ¿Sí? Mi método de estudio es algo mío. Interno. Es un factor ¿controlable o incontrolable? Controlable. Está en mí, depende de mí, hacerme o no hacerme mapas conceptuales. Entonces es un factor controlable. Controlable. ¿Es un factor estable o inestable? ¿Es algo que es siempre igual o es algo que puede variar? Que me haga o no me haga mapas conceptuales. Es un factor inestable. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que fracasé porque no me hice mapas conceptuales, entonces estoy atribuyendo mi fracaso a un factor interno, controlable, inestable. Pues entonces, ven que acá tiene un ejemplo de un éxito atribuido a un factor externo, incontrolable, inestable. Y en este caso tiene un ejemplo de un fracaso atribuido a un factor interno, controlable, inestable. En la lectura que uno hace de sus éxitos y de sus fracasos, puede atribuir, supongamos que fracasé, puedo atribuir mi fracaso a más de un factor. Entonces pienso que me fue mal porque no me hice mapas conceptuales y me fue mal porque justo me tocaron preguntas muy difíciles. Entonces las preguntas que a mí me hagan, ¿no?, son estables o inestables, controlables o incontrolables, internos o externos. Entonces yo podría pensar que fracasé por dos factores, no por uno. Entonces tenemos factor 1, el no haberme hecho mapas conceptuales, Y puedo decir que hubo un factor 2. Y ese factor 2 fue que me hicieron preguntas difíciles. Y las preguntas que me hagan este factor 2, ¿es interno o externo? Externo. ¿Controlable o incontrolable? Incontrolable. ¿Estable o inestable? Inestable, porque es una cuestión de azar. Entonces, ¿por qué les pongo esto también? Para que vean que uno puede hacer una lectura donde el éxito o el fracaso es atribuido a más de un factor. Puedo pensar que se debió a 5 factores diferentes, qué sé yo. Y esto, como pueden ver, se aplica no solo a la educación, se aplica también al deporte. Yo puedo pensar que, qué sé yo, la selección perdió porque jugaron, qué sé yo, a mucha altura, jugaron un partido qué sé yo, en algún lugar a mucha altura en Bolivia, supónganse, y que aparte el juez cobró de manera desfavorable para Argentina. Entonces, si pienso que la selección perdió por esas dos cosas, altura y un arbitraje desfavorable. Altura, ¿es un factor interno o externo? Externo. ¿Controlable o incontrolable? Incontrolable. ¿Estable o inestable?
Si jugás siempre en Bolivia es estable. Si jugás en diferentes lugares es inestable. O sea que el día de mañana te va a tocar jugar a una altura diferente. Si yo pienso que le fue mal a la selección porque el juez, digamos, arbitró a favor del otro equipo, ¿no? O sea, de manera perjudicial para mi equipo. Entonces, el arbitraje del juez es un factor interno o externo, externo, controlable o incontrolable, incontrolable, estable o inestable. No sé, porque yo puedo pensar que quizás ese juez en particular siempre arbitra perjudicando a Argentina, supónganse. Entonces, en ese caso sería un factor estable. ¿Se me sigue lo que estoy queriendo decir? ¿No? Entonces, y esto se puede hacer, insisto, yo mostré un ejemplo recién de la educación, un ejemplo del deporte. Yo puedo pensar que, no sé, para dar otro ejemplo, que no sea ni deporte ni educación, supóngase que salgo a buscar trabajo, que no tengo trabajo y salgo a buscar trabajo, y pienso que no conseguí trabajo porque no repartí la suficiente cantidad de currículums. Entonces, la cantidad de currículums que yo reparto es un factor interno o externo, interno. Controlable o incontrolable, controlable. Estable o inestable, inestable, porque puedo repartir más o menos currículums, depende, puede variar eso. ¿No? Entonces ahí tienen otra lectura. Acá sería una lectura de haber fracasado en conseguir trabajo. O puedo hacer una lectura de haber conseguido trabajo, o sea, del éxito en conseguir trabajo. Bueno, me parece que, digamos, está suficientemente ejemplificado el tema, ¿no? Lo ejemplificamos con la búsqueda laboral, con el deporte y con el aprendizaje, con la educación. Entonces, lo que espero que se hayan dado cuenta es de que siempre, entonces, recapitulemos. Lo que estamos queriendo entender es qué es lo que determina la motivación de una persona para encarar determinada cosa. Sea buscar trabajo, sea ganar un partido de fútbol, sea aprobar un final, o sea lo que sea. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que más determina la motivación no es en realidad que esa persona haya tenido éxito en el pasado o haya tenido fracaso en el pasado, sino la lectura que hace esa persona de sus éxitos y o de sus fracasos en esa misma área. ¿Verdad? Bien. Y cuando uno hace una lectura de sus éxitos y o de sus fracasos, uno lo que hace es buscar cuáles fueron los factores que determinaron ese éxito o ese fracaso. Y los factores, como pueden ver, fíjense que yo siempre saqué 3 flechitas. ¿Por qué? Porque cada factor al que yo atribuya mi éxito o mi fracaso va a ser o bien un factor interno o bien un factor externo. ¿Sí? Va a ser o bien un factor controlable o bien un factor incontrolable. Y va a ser un factor o bien estable o bien inestable. Por ejemplo, si yo pienso que, no sé, me pruebo para jugar en un equipo profesional de básquet y me dicen que no, y pienso, no me tomaron porque y hace falta medir 1,95 y yo mido 1,80. Bueno, ese ejemplo, ¿qué sería? Mi altura, ¿qué sería? ¿Un factor interno o externo? Interno. ¿Controlable o incontrolable? Incontrolable, porque no puedo modificar mi altura. ¿Estable o inestable? Estable. En el ejemplo de si me hice o no me hice mapas conceptuales. Fracasé porque no me hice mapas conceptuales. ¿Es un factor interno o externo? Interno. ¿Controlable o incontrolable? Controlable. ¿Estable o inestable? Inestable. ¿Sí? Entonces cada factor es o bien esto o esto, o bien esto o esto, o bien esto o esto. Tiene 3 características que hay que ver cuáles son.
Va a ser interno o externo, controlable o incontrolable, estable o inestable. ¿No es cierto? Eso con cada factor. Y como decía antes, puedo atribuir mi éxito barra fracaso a un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores, pero cada uno de ellos va a ser o bien interno o externo, o bien controlable o incontrolable, o bien estable o inestable. ¿Ok? Bien. Ahora, en líneas generales, ¿qué piensan que es lo que más favorece la motivación? A ver. Tratemos de pensar en términos generales. Ahora salgamos de lo específico, salgamos de lo que es el trabajo, la educación, el deporte. Pensemos en términos generales. ¿Qué piensan que es lo que suele mantener a una persona más motivada? Pensar que sus éxitos y sus fracasos se deben a factores internos o externos, controlables o incontrolables, estables o inestables. Digo, ¿cuál es la, ¿no? ¿Cuál es la combinación que en líneas generales, más motivada mantiene una persona? Bueno, en líneas generales, lo que mantiene más motivada a una persona es pensar que su éxito o su fracaso se debe a factores internos, controlables, inestables. ¿Sí? Vamos a sombrearlo con resaltador. En líneas generales, porque después hay excepciones, ya hablaremos de ellas, ¿no? Pero en líneas generales, lo que más favorece la motivación es que una persona atribuya sus éxitos o sus fracasos a factores que están en él o ella, o sea, internos, que está en él o ella controlar, o sea, controlables, que están bajo su control, y que pueden variar, o sea, inestables. Por eso lo marqué ahí en verde. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Por qué? Porque supónganse, intenté tal cosa, no me salió. Si yo pienso que, o sea, es muy simple, si yo pienso que no depende de mí cambiar ese resultado, no voy a estar motivado. Así de simple. Si pienso que no está en mi control cambiar ese resultado, no voy a estar motivado. Bueno, y el tercer ítem es un poquito más complicado, ese dejémoslo. Pero digamos, en líneas generales que quede claro esto. En líneas generales, lo que más favorece la motivación es atribuir los éxitos y o los fracasos a factores internos, controlables, inestables. Bueno, ¿esto cómo se llama? Esto se llama un estilo atributivo. Esto se llama un estilo atributivo. Lo que yo sombreé en verde es un estilo atributivo. ¿Atributivo por qué? Porque tiene que ver con atribución, o sea, a qué factores atribuyo mi éxito y a qué factores atribuyo mi fracaso en el caso de haber fracasado. Entonces, este es un estilo. En general es el mejor. Ahora, examinemos otro estilo. ¿Qué pasa si yo pienso que? Mis fracasos se deben a factores. Ahora lo voy a marcar con un círculo. ¿Qué pasa si yo pienso que mis fracasos se deben a factores internos, incontrolables, estables? Ignoren el color verde que puse, todo. Miren el círculo nada más. Miren los círculos. Ahí les marqué otro estilo atributivo. Un estilo atributivo diferente. Este otro ejemplo es el ejemplo de una persona que piensa que su fracaso se debe a razones internas que están en él, pero son razones sobre las cuales no tiene ningún control. Por ejemplo, yo fracasé porque
no sirvo para esto. Entonces, el famoso no sirvo para esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pienso que mi fracaso se debió a factores que están en mí, de los cuales yo no tengo ningún control y que jamás van a cambiar. Este es un estilo atributivo que perjudica seriamente la motivación. Lo que está en verde es un estilo atributivo que favorece la motivación. Lo que está en círculos es un estilo atributivo que perjudica muy seriamente la motivación, porque esta persona no va a estar motivada para volver a intentar en el futuro y luchar por conseguir eso que en el pasado no consiguió. Entonces es un estilo atributivo muy perjudicial para la motivación. De hecho, este estilo atributivo tiene un nombre. Se llama indefensión aprendida. Indefensión aprendida. Y es un problema muy serio, digamos, desde el punto de vista educativo y a veces incluso desde el punto de vista clínico, la verdad, la indefensión aprendida. Entonces yo ya les hablé de indefensión aprendida, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de Thorndike. ¿Qué le pasaba al gato? El gato dejaba de intentar. Bueno, eso les puede pasar a las personas. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, busco trabajo y pienso que, digamos, fracaso? ¿Y qué lectura hago? Fracasé porque yo no sirvo, soy inútil. Soy inútil. Entonces ahí estoy pensando que yo fracasé por factores internos, incontrolables, inestables. Estables. Internos, incontrolables, estables. Y entonces no busco más trabajo. Como el gato de Thorndike, que ya no trata más de salir de la caja. O qué sé yo, trato de, supónganse, hacerla vertical. Y trato y me caigo, me voy para un costado, me voy para el otro, qué sé yo, qué sé cuánto, etc. No me sale bien. Y pienso que yo soy una persona que no tiene equilibrio para nada. Nací sin equilibrio, sin sentido del equilibrio. Por eso siempre me voy a caer en la vertical. Por eso, ¿ven? Siempre me voy a caer en la vertical. Estable, nunca va a cambiar. Nací sin equilibrio, incontrolable. Y es interno, está en mí. Estoy fallado. Digamos, nací fallado en eso. Entonces, ¿voy a intentar que me salga de vuelta a la vertical? ¿Voy a estar motivado? No, para nada. Bueno. Eso es indefensión aprendida también. Entonces, noten que uno... primero, mal que mal, yo pienso que no hay persona que no haya tenido indefensión aprendida por lo menos una vez en la vida. Primer punto. Me atrevo a decir universal. Segundo punto. Una persona puede tener indefensión aprendida para cierta cosa, pero no para otra. Y otra persona al revés. ¿Qué quiere decir? Quizás yo tengo indefensión aprendida para hacerla vertical. Y a otra persona, y no tengo indefensión aprendida, supónganse, para rendir exámenes. Nunca tuve indefensión aprendida para rendir exámenes. De hecho, en ningún momento me refrené de rendir un examen y se me cruzó por la cabeza y capaz me va mal y no hay nada que pueda hacer al respecto. Porque siempre creí que estaba en mis manos, que me fuese bien. Entonces, digo, por poner un ejemplo, bastante autobiográfico debo decir, porque la vertical nunca me salió en la vida. O sea, con la pared sí, pero nunca pude mantener el equilibrio. Miren, no me di cuenta y empecé a hablar de mí mismo, ¿no? De la vertical. Bueno, entonces, sigo. Yo puedo tener indefensión aprendida para hacerla vertical, pero no tener indefensión aprendida para el estudio. Y a otra persona le puede pasar que no tiene indefensión aprendida para vertical y sí tiene indefensión aprendida para el estudio. Y aparte tiene indefensión aprendida para buscar pareja, supónganse. Entonces, digamos, las cosas en las que uno tiene indefensión aprendida no son necesariamente las cosas en las que otros tienen indefensión aprendida. ¿No? Eso es el segundo punto. Tercer punto. Fíjense que la indefensión aprendida siempre es indefensión aprendida para algo. ¿No? Para algo quiere decir que puede ser para... ¿A qué me refiero con esto? A que no hay indefensión aprendida universal, total. ¿No? No hago más nada. Sino que siempre apunta a algo. Pero ese algo al que apunta puede ser amplio más o menos o muy específico. O sea, supónganse, yo puedo tener indefensión aprendida para la vertical, que es algo muy específico,
como puedo tener indefensión aprendida para la gimnasia deportiva en general. Entonces tampoco voy a intentar hacer un rol, tampoco voy a intentar decir nada que se le parezca. O puedo tener indefensión aprendida para la actividad física en general. Entonces no hago ningún tipo de actividad física, ni deporte, ni bailar, ni nada. Entonces, y aparte puedo tener indefensión aprendida también para buscar pareja y para rendir finales. Entonces lo que quiero decir es todos atravesamos la indefensión aprendida. Podemos tener indefensión aprendida para 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas o muchas cosas. Y para cada cosa para la que tenemos indefensión aprendida, puede ser una cosa, digamos, amplia, como puede ser, por ejemplo, indefensión aprendida para la actividad física. Puede ser no tan amplia, indefensión aprendida para la gimnasia deportiva. O puede ser muy específica, indefensión aprendida para hacerla vertical. ¿No es cierto? Bien. Listo. Bien. Entonces, lo que como futuros docentes ustedes tienen que saber es que... no, esperen, antes de eso. Piensen que aparte en las películas, yo hace poco con alumnos del otro instituto les pedí que hicieran un trabajo localizando personajes de películas con indefensión aprendida y aparecieron toda clase de personajes con indefensión aprendida. Fíjense, supónganse. Shrek tiene indefensión aprendida para ser amigos. ¿Por qué? Porque sus experiencias del pasado le dijeron que siempre lo van a tratar mal y que nadie lo va a querer. Entonces ni siquiera trata de tener amigos. También tiene indefensión aprendida para el amor, porque es un ogro y piensa soy un ogro y a los ogros nadie los puede querer como novio. Entonces, listo. Ni siquiera intento buscar pareja. De hecho, la primera película arranca así, con que él se ríe de la historia de amor que lee en un libro. ¿No? No sé, supóngase una persona puede tener indefensión aprendida para cantar, ¿no? En la película Escuela de Rock creo que había una chica a la cual él, creo, no sé si me acuerdo bien, pero pensaba que no podía cantar, creo, y el profesor le muestra que sí. Bueno, en fin, una chica también me contó un caso clarísimo de indefensión aprendida, que es lo que hacen o hacían con los elefantes en los circos, que es que para que el elefante no escape de adulto, ¿qué hacen? Lo atan y entonces lo agarran de una pata y la cadena del otro lado donde está agarrada, a una estaca. Y uno podría pensar, pero un elefante no tiene más que pegar una patada para arrancar la estaca. Pero ¿qué hacen con el elefante? Desde que es chiquito lo tienen con la estaca. Entonces cuando es chiquito no tiene la fuerza para arrancar la estaca. Entonces, de fracasar en arrancar la estaca, el elefante ya se hace la idea de que en el futuro nunca va a poder arrancar la estaca. Entonces ni siquiera lo intenta. Como el gato de Thorndike. Como Shrek con el amor o con la amistad. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que hay indefensión aprendida cuando digamos, una acumulación de experiencias de fracaso del pasado convencieron a la persona o al animal, fíjese que a los elefantes les puede pasar también, convencieron a la persona o a los gatos de Thorndike, cuando cierta cantidad de experiencias de fracaso, hay indefensión aprendida cuando cierta cantidad de experiencias de fracaso del pasado, convencen a la persona o al animal de que es inútil volver a intentarlo, porque el resultado de cada intento va a ser invariablemente el fracaso. Entonces, ni siquiera lo intenta. Ahí que tenés indefensión aprendida. Muy bien. Bueno, muy mal. Entonces, ustedes como docentes van a ver indefensión aprendida en sus alumnos. A ver, la van a ver, pero acá lo importante es que podrían no verla. Este es otro tema. O sea, la indefensión aprendida, van a tener alumnos con indefensión aprendida seguro. Ya se los digo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Detectar la indefensión aprendida. A veces está muy claro y a veces no está claro. Porque ustedes el día de mañana pueden decirle a una persona, supónganse, vamos a practicar el saque de vóley. Y esa persona quizás ya trató de hacer saque de vóley o saque en otro deporte y siempre le salió muy mal.
Y entonces ya se convenció a sí mismo de que es inútil intentarlo porque invariablemente va a fracasar cada vez que lo intente. Indefensión aprendida. El punto es que cuando ustedes den la consigna, este chico o chica podría decir, podría no hacer nada. Es que de hecho no lo va a querer hacer. De hecho no lo va a querer hacer. Y ustedes podrían llegar a pensar que es una persona desganada, que es una persona o que es vago o vaga y por eso no lo hace. Y capaz, nada que ver, capaz es indefensión aprendida. Pero ustedes no se dan cuenta de que es indefensión aprendida y se les pasa por alto. Entonces, cuando ustedes primero tienen que saber que podría haber indefensión aprendida. ¿Cómo se dan cuenta? Digamos, ¿cómo diagnostican la indefensión aprendida? ¿No? Diagnostican, por usar una palabra. En general, se van a dar cuenta cuando se tomen el trabajo de conversar con la persona. Entonces, cuando ustedes le pregunten a esa persona, y no lo hagan adelante de todo el grupo, porque por vergüenza quizás no te dice nada, pero cuando se tomen el trabajo de hablar, digamos, como individualmente, con esa persona, y le pregunten por qué ni siquiera lo intentaste, ¿no? Y tiren un poco de la cuerda, ahí lo que van a ver es que esa persona les va a hablar de esas experiencias pasadas de fracaso. No porque yo en el otro colegio donde iba, me iba mal y nunca lograba el saque y me llevaba a educación física. O si sos profesor de matemática te va a pasar lo mismo, pero con matemática. Pero el punto es, cuando vos tirás de la cuerda, tomás el trabajo de hablar con una persona y tirás de la cuerda, aparecen esas experiencias pasadas de fracaso. ¿No? Aparecen esas experiencias pasadas de fracaso y la convicción de la persona de que haga lo que haga, todo intento futuro va a terminar en el fracaso de vuelta. Indefensión aprendida, clarísimo. Bueno, una vez que ustedes detectaron la indefensión aprendida, ¿qué puede venir? El trabajo de pensar qué puedo hacer yo para sacar a esta persona de la indefensión aprendida. Bueno, y ahí es como que no hay un libro escrito. Ahí empieza el arte docente. No solo porque digamos, van a tener que descubrir ustedes qué es lo que sirve, qué es lo que hay que hacer, sino además porque son muchas las cosas diferentes que pueden funcionar. A ver, por ejemplo, hay alumnos y alumnas que tienen a los que se puede llegar desde lo emocional y quizás con unas simples palabras de aliento ya la persona queda motivada para volver para intentarlo pensando que esta vez me puede salir bien. Entonces, en algunos casos con simples palabras de aliento, un simple dale, vamos que yo te ayudo hasta que te salga, puede funcionar. En otros casos, quizás la persona nunca le salió bien algo porque nunca le hicieron las correcciones técnicas que había que hacerle. Y ustedes le hacen esas 2 o 3 correcciones técnicas y ya a la persona le empieza a salir mejor. Y desaparece la indefensión aprendida. En otros casos, lo que puede pasar es que quizás una persona sale de la indefensión aprendida cuando ve que otra persona, a la que también le cuesta, logró mejorar. Entonces, se compara con esa persona y piensa, bueno, pero a esta persona le cuesta como yo y lo pudo mejorar. Entonces a mí yo también tengo que poder mejorar. Ven que el abanico es muy amplio. El abanico es muy amplio. Ustedes van a tener que un poco descubrir esto, ¿no? Y descubrirlo en el medio del desafío de que van a estar trabajando con un curso no de 2 personas, 3, 4, 5, sino con un curso de 40, qué sé yo. ¿No es cierto? Bien, para terminar con el tema. En el capítulo del que estamos hablando, un segundo. Bien, listo, ya está. No, una cosita quería verificar. En el capítulo que estamos hablando, sobre el final del texto, el capítulo sigue, ¿no? Yo lo corto, les di para leer hasta tal página. Bueno, ahí hasta donde llega, donde se está terminando, donde se termina la selección que les pasé del texto, sobre el final del apunte, el autor menciona ciertas estrategias que en líneas generales ayudan a mantener motivados a nuestros aprendices, nuestros y nuestras aprendices, ¿sí?
y que pueden ayudar también pueden ayudar también a muchas personas a superar la indefensión aprendida. No son estrategias específicas para la indefensión aprendida, son estrategias generales que pueden servir para la motivación en general y también para la indefensión aprendida. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente, él dice, sugiero, dice él, 3 maneras diferentes de aumentar la probabilidad de éxito de nuestros aprendices y 3 maneras diferentes de aumentar el valor del éxito. Entonces, para aumentar la probabilidad de éxito, sugiere 3 cosas diferentes. ¿Sí? Probabilidad, expectativa. Él dice expectativa, bueno. Aumentar la probabilidad de éxito o la expectativa de éxito. Las chances de que haya éxito. Y también menciona que aumentar el valor del éxito, el valor que le damos al éxito, aumenta también la motivación. ¿Sí? Entonces, menciona 3 estrategias diferentes para aumentar la probabilidad de éxito o la expectativa de éxito y 3 estrategias diferentes para aumentar el valor del éxito. Bien, vamos al texto. Nos dice que vamos a las estrategias para aumentar la expectativa de éxito o probabilidad de éxito. 1. Adecuar las tareas a las verdaderas capacidades de aprendizaje de los aprendices. Entonces, ¿a alguien se le ocurriría enseñarle flick-flack a alguien a quien no le sale el rol adelante ni el rol atrás? No. Si querés enseñarle, o sea, si a una persona a la que no le sale ni el rol adelante ni el rol atrás le querés enseñar el flick-flack, no le va a salir y esa persona va a estar desmotivada. Entonces tenés que adecuar las estrategias, las tareas y metas a el nivel de los aprendices, ¿no es cierto? Bien, otro. De modo más preciso, podemos informar a los aprendices de los objetivos concretos de las tareas y los medios para alcanzarlos. Esto es súper importante. Enseñarle, o sea, transmitirle al alumno o alumna, ¿no?, cuál es el objetivo, qué es lo que hay que conseguir y cuál es el camino para conseguirlo. Entonces, lo que queremos conseguir es tal cosa y tiene que salir de tal manera. Bueno, ¿y cómo vamos a lograrlo? Vamos a lograrlo de este modo. Que en el caso de, no sé, de que te salga el rol atrás, te va a decir, no sé, de gimnasia deportiva. Pero, qué sé yo. A mí, por ejemplo, en una época me salía mal, vuelvo a hablar de mi vida, porque no entendía que en la última fase hay que empujar con los brazos. Yo pensaba que era como por arte de magia, que terminas la vuelta. Entonces, claro, se me doblaba el cuello y todo. Bueno, entonces hay que decir cuál es la meta y cómo se va a lograr esa meta. Cómo se va a llegar a esa meta. Tercero, proporcionar información relevante sobre las causas de los errores cometidos. Bueno, tiene que ver con lo que yo decía antes. Cuando vos ves que un alumno se equivoca, tenés que darle información sobre por qué se equivocó. Porque si no, va a pensar que se equivocó porque no sirve para eso, todas estas ideas que le van a venir a la cabeza, ¿no? Porque, no sé, el azar le jugó en contra. No, tenés que decir, mira, no te salió bien esto porque por esto y por lo otro. ¿Sí? Bien. Esas son las 3 estrategias que menciona para aumentar la expectativa de éxito, la probabilidad de éxito. Después, ¿cómo aumentar el valor del éxito? Y él dice, 1. ¿Qué es aumentar el valor del éxito? Aumentar, digamos, lograr que el aprendiz, o sea, el alumno o alumna, vea al posible éxito, vea la posibilidad de lograrlo como algo valioso, ¿no? Yo puedo pensar, bueno, esto no me sale, y el día que me salga, y no es gran cosa que me salga, ¿para qué quiero que me salga? O la persona puede pensar, qué bueno que sería que me saliera esto, estaría buenísimo. Bueno, eso es darle más valor al éxito, ¿no? Entonces, las otras 3 estrategias que menciona Pozo tienen que ver con cómo lograr aumentar el valor del éxito para los alumnos y alumnas. Y menciona, 1, conectar las tareas de aprendizaje con los intereses y móviles quiere decir motivos, un móvil es algo que te empuja a algo, ¿no? Como las razones que tenés para hacer algo. Entonces, repito, empiezo a hablar de vuelta,
conectar las tareas de aprendizaje con los intereses y móviles iniciales de los aprendices. Entonces buscar lograr una conexión, tratar de que el alumno vea una conexión entre sus propios intereses y lo que vos le estás enseñando. Siguiente, fomentar la autonomía de los aprendices y su capacidad para determinar las metas y los medios del aprendizaje y promoviendo ambiente de aprendizaje cooperativo. Bueno, dice como, en este segundo punto dice como un montón de cosas juntas. Ahora, analicémoslo. Fomentar la autonomía de los aprendices. ¿Qué quiere decir fomentar la autonomía de los aprendices? Tratar de lograr que el alumno o alumna sea cada vez más capaz de aprender solo. O sea, que cada vez te necesite menos a vos para aprender. Bien. Su capacidad para determinar, o sea, tenés que tratar de que tus alumnos y alumnas aprendan a determinar ellos mismos sus metas y cómo alcanzarlas, ¿no? Y tenés que promover ambiente de aprendizaje cooperativo, o sea, promover ambientes donde una persona ayuda a la otra a aprender y viceversa, y este ayuda a aquel, y etc. No ambiente de aprendizaje competitivo, sino ambiente de aprendizaje cooperativo. Todo esto está dentro del mismo ítem. Después, por último, menciona como tercer punto, ¿no? Tercer punto dentro de esto, tercer punto dentro de cómo aumentar el valor de los aprendizajes, valorar cada progreso. Súper importante, súper importante. ¿Sí? ¿A cuánta gente se le escapa? ¿A cuántos entrenadores, profesores se les escapa? Cuando una persona logró algo, a ver, con cada milímetro que la persona mejora, es bueno decirle, mirá, ahí va, mejor, por acá va, por ahí va. ¿Sí? Señalar ese progreso, por pequeño que sea. Y con eso la persona se mantiene motivada. ¿Sí? Bueno, bien. Ok. Por último, para cerrar con este tema. Igualmente es difícil, ¿no? Esto es un gran desafío, la docencia. Y en secundaria hay desafíos extra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recién que leíamos, tratar de conectar lo que vos le enseñás al alumno con sus propios intereses. Muchas veces no se puede. Capaz, o sea, ustedes van a estar enseñando educación física y quizás la persona no tiene ni el más mínimo interés en nada que tenga que ver con la actividad física, ni con la vida en la naturaleza, ni con nada de eso, y podría pasar. Y es la dura realidad que les va a tocar enfrentar. Entonces, digamos, la realidad dice que esto no siempre se puede. A otros les pasará al revés. Quizás con un chico al que le gusta mucho hacer actividad física, el profesor de geografía no sabe qué hacer, porque el alumno no le encuentra el más mínimo sentido a la geografía, ni le interesa para nada. Entonces, quiero decir, seamos un poco realistas también. Hay grandes dificultades acá, ¿no? No siempre va a estar en el poder de ustedes conectar lo que ustedes enseñen con los intereses del alumno. Además de que van a tener que enseñar cosas que son parte del diseño y que hay que enseñarlas, le guste al alumno o no, ¿no es cierto? Y después, por último, volviendo al principio, ¿no? Ustedes recuerdan que empezamos hablando sobre motivación extrínseca, mixta e intrínseca. Ok. Bueno, obviamente la más linda, la que a todos nos gusta, es la intrínseca. Es lo ideal. Pero no se consigue muchas veces la motivación intrínseca. Volvamos a la escuela, ¿no? O sea, a mí mismo me ha pasado en el secundario de estudiar, me pasó la mayoría de las veces, debo decir, estudiar porque tenía que aprobar, porque si no me retaban mis papás o qué sé yo. Entonces eso era motivación extrínseca. Lo loco es que me pasó incluso con cosas que hoy en día me gusta estudiar, ¿no es cierto? O sea, inglés no me gustaba estudiar y hoy en día leo libros en inglés, me gusta mucho el idioma inglés. Al principio de la secundaria, después cambió eso, pero al principio de la secundaria no me gustaba hacer deporte, hoy en día me gusta mucho. La historia no me gustaba, hoy en día me gusta. Bueno, la secundaria es un momento de la vida muy particular, es un gran desafío enseñar en secundaria. Yo trabajé solamente 2 años en secundaria y adquirí un respeto enorme por los docentes que enseñan en secundaria de cualquier materia. Así que es muy difícil el desafío. Y bueno, pero se pueden lograr grandes cosas también. Lo que quiero decir es que estos comentarios vienen simplemente a cuento de qué. A cuento de que
uno termina de leer todo esto y uno medio que ya se siente que es como Superman y tiene en sus manos todas las claves para ser el super mega docente. Esto es una herramienta más, una herramienta poderosa, poderosa, ¿no? Pero uno siempre como docente puede lograr muchas cosas y hay límites, también hay límites, límites a lo que uno puede lograr, ¿no? ¿A quién no quiere ser el docente amado por todo el mundo y ser esa persona clave que le ayuda a una persona, a alguien, ser ese docente clave que le ayuda a alguien a superar determinadas barreras que tenía con determinada cosa? Está buenísimo, bueno, pero a veces eso se puede dar y a veces no. Entonces tampoco se dejen atrapar por la trampa narcisista, justamente, de querer ser el docente máximo, total, incomparable, ¿no? Hay que tratar de llegar a eso, pero bueno, dentro de los límites que la realidad nos impone, ¿no es cierto? Dicho esto, es el trabajo más lindo del mundo y amar tu trabajo es lo mejor que te puede hacer, que te puede pasar en la vida. Así que bueno, si se convencen de que este es el camino a ustedes, si siguen haciendo el profesorado, hacen las prácticas, si les gusta, denle para adelante, ¿sí? Este es un camino que está lleno de dificultades, pero está mucho más lleno de satisfacciones que de dificultades. Bueno, listo, termino de hablar. Acá termina la unidad de psicología cognitiva, ¿sí? La siguiente unidad es sobre Piaget, Para estudiar Piaget, lo que les voy a dar son videos de psicología segundo o primera. ¿Por qué? Porque Piaget yo lo doy... Piaget es la última unidad de psicología primero cuarta y es también la primera unidad de psicología segundo primera. O sea que es una unidad igual. La última unidad que doy en psicología primero cuarta es idéntica a la primera unidad que doy en psicología segundo primera. Así que los videos que les voy a poner en la página para que miren y estudien son los mismos videos que puse como primera unidad de psicología segundo primera. ¿No es cierto? No más que decir, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo.